Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 19. Por eso Jesús, respondiendo, les decía: en verdad os digo, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace. Y obras mayores que éstas le mostrará para que os admiréis. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad os digo, que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Porque vosotros habéis enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad, pero el testimonio que yo recibo no es de hombre. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí. Pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia. Y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que Él envió. Examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No recibo gloria de los hombres, pero os conozco, que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis creer cuando recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo os acusaré delante del Padre. El que os acusa es Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Somos incapaces de conocer a Dios por nosotros mismos. El lenguaje incluso es insuficiente para expresar la grandeza y la gloria de Dios. Hay pasajes bíblicos que nos muestran nuestra limitación. Y este es uno de ellos. Este es uno de los pasajes que nos hace explotar la cabeza con tantas verdades que aquí se expresan y que el lenguaje se queda corto para poder expresar la gloria, la gracia, la misericordia, la santidad de Dios. Este resumen de una predicación que Jesús hizo nos acerca a su deidad. Cristo está demostrando ser Dios. Y este es el título de esta predicación: Jesucristo es Dios. Un predicador dijo acerca de este pasaje, y cito aquí: el lenguaje tiene la finalidad de expresar las cosas de los hombres. Es muy deficiente cuando se utiliza para expresar las cosas de Dios. Debemos tener
esto muy en cuenta con expresiones como lo que ve hacer al Padre, expresiones como ama al Hijo, o le muestra todas las cosas y mayores obras que ésta le mostrará. Este hermano dice, debemos recordar que son expresiones adaptadas a nuestra limitación. Tiene el propósito de explicar la relación entre dos seres divinos, que son uno en esencia, aunque dos personas diferentes. Igual en todas las cosas tocantes a la divinidad, aunque el Hijo es inferior al Padre en su humanidad. Tiene que ser forzosamente difícil expresar esa realidad. Con palabras, una idea de la relación entre dos personas divinas. De ahí que se deba manejar cuidadosamente el lenguaje que utiliza nuestro Señor, recordando constantemente, escucha, que no estamos leyendo acerca de un Padre y un Hijo terrenal, sino de Dios el Padre y Dios el Hijo, que a pesar de ser uno en esencia como Dios, son al mismo tiempo dos personas distintas. Y aquí termina la cita de este autor. Así que encontramos en este sermón un sermón profundo, de la majestad de Dios, un sermón incomparable. Y nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo, presentando verdades que demuestran su deidad. Este es uno de los pasajes bíblicos en los que debemos reconocer nuestra incapacidad para conocer a Dios por nosotros mismos. Por eso oramos que el Señor, por su Espíritu Santo, nos ilumine. Hay muchos que niegan la deidad de Cristo, que Jesucristo sea Dios. Hay muchos que niegan también que Jesucristo sea hombre. Y esas realidades se han atacado durante toda la historia. Es mi oración al Señor que en este pasaje nuestro corazón sea iluminado para comprender, aunque sea una pequeña parte de la grandeza de Cristo. El Dios eterno que se hizo hombre, finito. En este pasaje, los dirigentes judíos que buscaban matar a Jesús, lo hacían ¿por qué? ¿Qué dice el versículo 18? Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Así que ellos quieren matar a Jesús porque Jesús se ha hecho igual a Dios en su forma de expresarse. En su forma de dirigirse al Dios eterno, el Señor Jesús dijo ser Dios. Lejos de aprovechar que su vida está en peligro para aclarar que Él no quería decir eso, ¿verdad? Aprovecha para afirmar eso. Por eso muchos de los que dicen que Jesús nunca dijo ser Dios están mintiendo. Jesús lo dijo, los judíos lo escucharon, quisieron matarlo y Jesús defendió lo que dijo. Jesús demostró y defendió en esta predicación que Él es Dios, por 6 realidades que muestran su unidad con el Padre. Estas 6 realidades se muestran en su obra. Versículos 19 al 21. La obra unificada de Cristo con el Padre. En el versículo 22 al 26, Jesús habla del juicio. Su juicio unificado de Cristo y el Padre. En el versículo 27 al 29, Jesús habla también de su autoridad, la autoridad unificada de Cristo y el Padre. Versículo 30, él habla de la voluntad. Y habla de la voluntad unificada del Hijo y el Padre. Continúa hablando de su testimonio en el versículo 31 al 40, un testimonio unificado de Cristo y el Padre. Y termina en los versículos 41 al 47, la gloria unificada de Cristo y el Padre. Todas estas son verdades que Jesús expresó en este pasaje. Y escucha, hermano, hay muchas más de las que no soy capaz de explicar que hay aquí en este pasaje. Pero al menos estas seis realidades son el testimonio de que Cristo defendió ser igual al Padre y eso significaba ser Dios. La enseñanza entonces de este pasaje nos da razones para adorar a Cristo y poner la confianza y nuestra fe solo en Él, en su persona, en su obra, en su palabra.
en su autoridad, en su control, estar sometido en obediencia a Él para su gloria. La enseñanza de este pasaje expone nuestra incapacidad para obrar justamente. No podemos hacer lo que Cristo hizo si no estamos unidos a Cristo espiritualmente. No hay forma en la que podamos agradar a Dios por medio de nuestra justicia, si no es por medio de la justicia perfecta de Cristo. Este pasaje también nos enseña y nos expone a las dramáticas consecuencias de continuar rechazando a Cristo como Señor y Salvador, como Dios hecho hombre. Si rechazas a Cristo como Dios, estás rechazando al único Salvador. Estás rechazando al único mediador. Y entonces eso traerá dramáticas y eternas consecuencias a tu vida. Nos pararemos entonces en los versículos de 19 al 21 en esta mañana. Jesucristo es Dios y se demuestra por su obra unificada. Jesucristo es Dios y se demuestra por la obra unificada que es igual que la del Padre. Jesús es Dios porque solo Él puede hacer las obras que el Padre puede hacer. Eso es lo que se puede resumir en los versículos 19 al 21. Jesús es Dios porque solo Él puede hacer las obras que solo el Padre puede hacer. Hay obras que solo el Padre puede hacer y nadie más. Y Jesús demuestra ser Dios porque Él también puede hacer esas obras. Es más, Cristo no merecía morir como blasfemo porque dijo la verdad. Él dijo la verdad. Él es Dios y por su obra unificada con el Padre demostró serlo. Y comienza en este versículo 19 resaltando una verdad que los judíos estaban ignorando. Y ellos deberían aceptar, deberían creer que Él es Dios. Este conocimiento les mostraría que Jesús no merece ser muerto por blasfemia, sino que ellos deberían cambiar su actitud. Estos judíos deberían humillarse delante de aquel que es Dios y se ha hecho hombre y ha venido a salvar y merece toda gloria. Ellos debían dejar de oponerse a Jesús para adorar a Jesús. Y eso es lo que solamente puede hacer aquellos que son salvos, han nacido de nuevo. Es imposible que alguien reconozca que Jesús es Dios si no es por la obra del Espíritu Santo. Porque nuestro corazón está depravado desde que hemos nacido. Por el pecado de Adán, quien rechazó la autoridad de Dios para obedecer su palabra, hemos caído en el pecado y las consecuencias de éste. Y ese pecado nos lleva a rechazar a Dios como Dios. Y entonces adoramos a las criaturas antes que al Creador. Recordemos un momento el contexto que anteriormente hemos estudiado. En el capítulo 3, Nicodemo era el principal entre los judíos. Era fariseo y era maestro de Israel. Y reconocía que Jesús venía de Dios, dice el capítulo 3, versículo 2. ¿Por qué? Dice, porque las obras que tú haces solo las puede hacer si Dios está con él. Así que las obras son fundamentales para identificar a Jesús. Y por eso Jesús empieza hablando de las obras, de sus obras. Pero Jesús corrigió a Nicodemo, ¿verdad? Y le dijo ¿qué? De cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver, no puede entrar en el reino de Dios. Porque Nicodemo no reconocía a Cristo como Dios, sino como un maestro. Como alguien por medio del cual Dios estaba obrando. Como Elías. Elías era alguien que hacía milagros, el poder de Dios por medio de él. Como Eliseo, que continuó el ministerio de Elías. Y Dios lo estaba usando para hacer poderosas obras, pero era Dios por medio de él. Pero Jesús, a diferencia de Elías y de Eliseo, no demostró que hacía obras de Dios por medio de él, sino que Él es Dios. Él es Dios. Así que la palabra de Jesús son verdades que van en contra de nuestro pensamiento humano. A veces esto es una señal. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Posiblemente la voluntad de Dios sea la contraria a la tuya. Cuando nuestro pensamiento va por un camino y la palabra de Dios nos muestra otro, eso es señal de que es la verdad, porque va en contra de lo que nosotros estamos pensando de manera natural con nuestra mente caída.
Tanto Nicodemo necesitaba saber que la salvación no se alcanza por nuestras obras y conocimientos, sino por la obra soberana de Dios en el nuevo nacimiento por el Espíritu Santo, que Él le enseñó esta realidad también a los judíos. Los judíos vinieron y quisieron matarlo. Jesús lo sabía. ¿Por qué? Y entonces Jesús les responde. Y esto nos recuerda nuestra absoluta necesidad de la verdad de Dios. Escucha, si Dios no nos dice la verdad, estamos perdidos. Lo quiero aclarar. Dios lo que dice siempre es verdad. Y si no recibimos, si no escuchamos lo que Dios dice, estamos perdidos. Tenemos el GPS escacharrado, ¿verdad? No sabemos qué es la verdad. No sabemos cuál es la verdad. Qué es bueno y es malo si no es porque Dios nos lo muestra en su palabra. Si no es la palabra de Dios que llena nuestra mente, dirige nuestros pensamientos para que hagamos lo que agrada a Dios, entonces estaremos guiados por la mentira. Por la mentira. Por nuestra propia mente depravada. Por nuestra propia mente pecadora. Por nuestros deseos que nos seducen y nos empujan aún todavía a ir en otra dirección a la voluntad de Dios. Así que debemos observar que Jesús le dice en el versículo 19, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Míralo ahí en tu Biblia. ¿Qué verdad enseña en este momento Jesús a los dirigentes que pretendían matarle? Que no deben hacerlo. No porque Él ha dicho una mentira, sino porque Él ha dicho la verdad. No debes matarme, Jesús está diciendo, no porque yo he dicho una mentira, sino porque yo he dicho la verdad y entonces estarás matando al Dios verdadero. Los dirigentes judíos querían matar a Jesús por hacerse igual. Dice en el versículo 17, cuando le acusaban de sanar a este paralítico en día de reposo, dijo Jesús, versículo 17, Él le respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Y Jesús va a explicar por qué esa frase es cierta. Porque esa frase muestra que Él es Dios y no deben matarlo porque eso es cierto. Y observa que la referencia del Hijo y del Padre se refiere claramente en el contexto a Dios Padre y a Jesús mismo como Dios Hijo, el Hijo. La frase en el versículo 19, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, es la primera frase con la que nos encontramos con un problema o con un muro en nuestro pensamiento. No debe interpretarse por separado del resto de la frase. Si tú dejas al margen el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, estás debilitando al Hijo. Estás haciendo al Hijo menor de quien es. El Hijo no está diciendo que Él no puede hacer nada por su propia cuenta. Es un error pensar que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta. Significa que Cristo está de algún modo limitado, que la capacidad del Hijo para hacer las cosas está limitada. Algunos pueden cometer el error de pensar que Jesús aquí está expresando que Él no puede hacer todo lo que quiere hacer, que Él quisiera hacer cosas que no puede hacer. Alguno puede cometer el error de pensar que Jesús no puede hacer por sí mismo lo que quiera, sino que tiene que hacer lo que el Padre le diga. Alguno puede pensar que el Hijo está cohibido con su voluntad y solamente puede hacer lo que el Padre le ha dicho que puede hacer. Y hermanos, no debemos interpretar que Jesús en su humanidad no puede hacer nada por su cuenta. No significa que Jesús en su humanidad está de algún modo limitado en su poder. Es un error interpretar que Jesús está diciendo que Él no tiene poder en sí mismo para hacer lo que quiera hacer. No significa que Jesús necesita ver lo que el Padre hace para entonces hacerlo Él, como si Él no supiera lo que tendría que hacer. La frase debe interpretarse a la luz del contexto de esta declaración. ¿Qué dice el versículo 17? Mi Padre trabaja y yo también trabajo. ¿Qué está indicando? Que ambos hacen el mismo trabajo. Eso es lo que Jesús dijo. Mi Padre trabaja y yo también trabajo. Y lo que Jesús está diciendo es que lo que el Padre hace también lo hago yo. No solamente que Él trabaja y yo también trabajo, pero en cosas diferentes,
sino que nuestro trabajo es común. El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, no significa que no tiene poder para hacer nada. Escucha, sino que todo lo que hace lo hace en perfecta unidad con su Padre. Todo lo que hace lo hace en perfecta unidad con su Padre. Tiene poder para hacer todo lo que el Padre puede hacer. Y no va a hacer nada que el Padre no vaya a hacer. Él tiene poder para hacer o dejar de hacer todo lo que el Padre haría o dejaría de hacer. Yo no puedo hacer eso. Hay cosas que no puedo hacer que Dios hace. Es más, hay cosas que no puedo dejar de hacer que Dios nunca haría. Dios nunca mentiría. Algo que yo por mí mismo no puedo dejar de hacer. Dios es poderoso para hacer cosas sobrenaturales, cosas que yo no puedo hacer. Pero el Hijo, junto con el Padre, el Hijo y el Padre están unidos en su obra. Y el Hijo puede hacer todo lo que el Padre puede hacer. El Hijo no hace todo lo que el Padre no hace. Así que el Hijo está diciendo, no puedo hacer nada diferente a lo que el Padre hace. El Hijo no puede hacer nada diferente a lo que el Padre hace. No puede hacer nada por su cuenta, es que no va a hacer nada diferente a lo que el Padre hace. Y hay cosas que Dios sí puede hacer y no puede hacer, y el Hijo comparte esa misma realidad. Escucha, Jesús no tiene un plan diferente al plan del Padre. Jesús no tiene una voluntad diferente a la voluntad del Padre. Jesús no tiene una opinión diferente a la opinión del Padre, sino que todo lo que hace está en consonancia con lo que el Padre piensa, con lo que el Padre desea, porque ambos desean lo mismo, porque son uno en esencia, son el mismo Dios. Eso es lo que sigue diciendo en la segunda parte de la frase, que dice ahí. Observa ahí, sino lo que ve hacer al Padre. Así que no está hablando acerca de la limitación del Hijo por su propia cuenta, sino de la unidad que tiene con el Padre, y lo que ve hacer el Padre, Él puede ver que también puede hacerlo Él. La primera parte de la frase expresa de forma negativa lo que Jesús no puede hacer. La primera parte dice, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Pero la segunda parte de la frase expresa de forma positiva lo que Jesús sí puede hacer. El Hijo sí puede hacer lo que ve hacer al Padre. Es muy importante tener en mente que el propósito de Jesús es enseñar la verdad acerca de su igualdad con el Padre, su deidad por ser igual al Padre. Y por esta razón Jesús dice que las obras del Padre son las mismas obras que Él puede hacer. Lo mismo que el Padre hace es lo mismo que yo puedo hacer. Y no vamos por caminos diferentes, como se puede manifestar en la relación de un padre y un hijo en esta tierra. Los padres harían una cosa diferente a lo que los hijos harían. ¿Por qué? Porque son personas diferentes con voluntades diferentes. Ahora, el Padre y el Hijo son uno en esencia, uno en perfección, en divinidad. Y la perfección de uno es la perfección del otro. Si el Padre fuera de alguna manera capaz de hacer cosas que el Hijo no puede hacer, entonces el Hijo no es igual al Padre. Esto es lo que Jesús está aquí afirmando. Lo que ve hacer al Padre. ¿Qué indica esto? Escucha, empezamos de nuevo por lo que no significa. Jesús no está indicando que Él necesita un modelo a seguir. Eso es lo que nosotros pensaríamos que Jesús está diciendo visto desde la perspectiva humana. La relación de padre e hijo, ¿verdad? Los hijos ven a los padres hacer cosas y los hijos aprenden, ¿verdad? Y siguen el ejemplo. Y a veces siguen más el ejemplo de lo que ven que de lo que se les manda, se les enseña. Pero esto no es lo que Jesús está diciendo. Jesús no está diciendo que Él necesite un modelo a seguir. Que Él necesite ver lo que el Padre hace para así poder hacer lo que el Padre hace. La escena no es como cuando un hijo pequeño ve a su padre, intenta hacer lo que el padre hace, pero no puede, ¿verdad? Si está apretando un padre con un destornillador un tornillo y el hijo lo ve pequeñito y coge un destornillador y quiere también hacerlo, sigue el modelo, pero le falta fuerza, no puede apretarlo. Eso no es lo que Jesús está diciendo aquí. Que haya
una diferencia o haya una necesidad en él de ver la obra del Padre. La escena está enfatizando la unidad del Padre con el Hijo en sus obras. Ambos tienen la misma capacidad, mismo poder, misma voluntad. No hay nada que el Padre haría que el Hijo no haría. No hay nada que el Padre no haría que el Hijo sí querría hacer. No hay nada que el Hijo haría diferente al Padre. El Padre y el Hijo son uno en sus obras. Lo mismo que ve hacer al Padre, Él lo hace también. Y ve un modelo de que ambos son iguales. Ambos son iguales de su unidad en sus obras. La siguiente frase, al final del versículo 19, aclara la razón por la que la frase primera es verdad y muestra la unidad del Padre y del Hijo. La última frase del versículo 19 es la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Por qué el Hijo no hace nada por su cuenta? Haríamos esa pregunta. ¿Por qué el Hijo no hace nada por su cuenta? O podríamos hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué el Hijo puede hacer lo que ve hacer al Padre? ¿Por qué? Lo que acabas de decir, ¿por qué es? Dice el versículo 19, míralo en tu Biblia, porque todo lo que hace el Padre, así también hace el Hijo de igual manera. Esa es la respuesta. ¿Por qué el Hijo no hace nada por su cuenta? Porque todo lo que el Hijo ve que el Padre hace lo puede hacer. ¿Por qué? Y la respuesta es porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. En el original dice, todo lo que hace aquel, en referencia al Padre, se refiere a todo lo que hace Dios. Para los judíos se estaba refiriendo a Dios, todo lo que hace Dios lo hago yo de igual manera. Si lo iban a apedrear por decir que mi Padre trabaja y yo también trabajo, ¿qué es lo que van a hacerle por decir esta realidad? Mucho más claro es, ¿no, hermano? Que Jesús está diciendo que Él es Dios. Porque el Padre hace cosas que yo hago igual que Él, es más, de igual manera. Alguno podría decir, bueno, sí, puedes hacer cosas que el Padre, pero no a la perfección del Padre, no a la gloria del Padre, no en la forma en la que el Padre lo hace. Y Jesús, ¿qué enfatiza ahí, al final del versículo? De igual manera, con la misma perfección, con la misma motivación, con la misma sabiduría, con la misma misericordia, con el mismo poder, con la misma justicia, con la misma paciencia, con la misma excelencia, con la misma fidelidad. Todo. Observa eso en primer lugar. El Hijo es igual al Padre por sus obras, porque, dice ahí, porque todo lo que hace el Padre, eso es importante, todo lo que hace el Padre. No está diciendo, algunas de las cosas que el Padre hace yo también las hago. Entonces no mostraría unidad, sino mostraría diferencia, que son diferentes. Pero Jesús enfatiza que no hay nada que el Padre pueda hacer que Él no pueda hacerla de igual manera, ¿verdad? ¿Qué hace un hermano mayor a un hermano más pequeño? El hermano pequeño quiere imitar al hermano mayor y el hermano mayor hace cosas que el hermano pequeño no es capaz de hacer. El hermano mayor se siente contento porque él puede hacer cosas que el hermano chico no puede y el chico se frustra porque no puede hacerlo igual que su hermano. Esa no es la realidad que aquí se presenta. Lo mismo que puede hacer el Padre lo va a hacer el Hijo de igual manera. La unidad de Jesucristo con Dios Padre se muestra en que no hay nada que Dios pueda hacer que el Hijo no pueda hacer. Así que Jesús demuestra ser igual al Padre porque todo lo que el Padre puede hacer, también lo puede hacer el Hijo. Y eso no lo hace ningún profeta en la Escritura. Y es diferente a Pablo, diferente a los profetas, diferente a los apóstoles, diferente a todos en la Escritura. Hay muchos que han hecho milagros de parte de Dios. Y que alguien puede decir, Dios está obrando por medio de él. Pero nadie puede hacer todo lo que Dios puede hacer. En el capítulo 2, Jesús dice que puede saber todo lo que hay en el hombre. No necesita que el hombre le dé testimonio, sino que Él sabe todo lo que hay dentro del hombre. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Ahora también vemos que no es solamente todo lo que Él hace, sino de igual manera. Ahí versículo 2, porque el Hijo hace de igual manera todo lo que el Padre hace. Y eso es lo que Jesús está destacando.
El Padre y yo somos iguales porque podemos hacer las cosas de la misma manera y con la misma perfección. Y entonces esto implica que cuando Jesús salva con la misma eficacia. Que cuando Jesús salva con toda seguridad. Por eso podemos tener confianza en la revelación de Cristo, porque cuando Jesús dice algo, lo dice de igual calidad que lo diría el Padre. Por eso podemos tener esperanza en las promesas de Jesús, porque Jesús no va a prometer algo que no pueda cumplir igual que el Padre promete. Y todo lo que Él promete se cumple. Porque cuando el Hijo juzga de manera justa y perfecta, igual que lo hace el Padre. Porque Él cuando consuela con un gozo que el mundo no da, porque es el gozo de Dios. Porque Él cuando te salva lo hace por la gracia y no por los méritos, la gracia de Dios. Hemos terminado de leer Efesios y Pablo se despide en el nombre no solamente de las bendiciones del Padre, sino las bendiciones que vienen también del Hijo. Y en muchos textos del Nuevo Testamento encontramos que la gracia del Padre es también la gracia del Hijo. Y el amor del Padre es el amor del Hijo. Y el consuelo del Padre es el consuelo del Hijo. La fortaleza que Dios nos da es la fortaleza que el Hijo nos da. Lo hemos visto en su armadura. La paz que Dios nos da es la paz que el Hijo nos da. El perdón que Dios nos da es el perdón que el Hijo nos da. Por eso no tenemos un Dios diferente en el Antiguo Testamento al Dios del Nuevo Testamento, porque hay un solo Dios en tres personas que es único, perfecto, no cambia. Así que todas estas cosas son reales en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él no es un hombre cualquiera. El cristianismo bíblico verdadero tiene la fe puesta en un hombre que es Dios. El único hombre que es Dios. El único hombre que vino del cielo y que existía por toda la eternidad y que es poderoso igual al Padre para hacer todo de la misma manera que el Padre lo hace. Y Jesús se hizo hombre, 100% Dios, 100% hombre, sin mezcla, sin menguar uno a otro, sin diferencia. Él es justo, sin pecado, único mediador, el Verbo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, las promesas, el Señor de los señores, el ángel de Jehová, el que estuvo muerto y ahora vive. Él nunca dejó de ser Dios. Él es el Señor de los pastores, es el Todopoderoso, el Cordero inmolado, la piedra desechada. Él es Dios hecho hombre, en quien se encuentra lleno de gracia y de verdad. Él es el que está sentado a la diestra del Padre. Él es el que intercede por nosotros, del alfa y la omega, el principio, el fin, el Todopoderoso. Así que lo mismo que puede hacer el Padre, lo puede hacer el Hijo, todo de igual manera. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Dice un hermano en este punto, si el Hijo hace las mismas cosas y de la misma forma que el Padre, entonces callen los judíos, crean los cristianos y convénzanse los herejes, porque el Hijo es igual que el Padre. Ahora, ¿por qué continuamos viendo que Él enseña que Él es igual al Padre? Versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y es una relación de iguales. Es una relación de iguales. Versículo 20. Dice ahí, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y obras mayores que éstas le mostrará para que os admiréis. Y aquí se añade un elemento más. ¿Y cuál es el elemento? Porque todo se vuelve a repetir. El Padre le muestra al Hijo las obras que el Hijo hace. Ahora, el elemento es la relación de amor entre Padre e Hijo. El amor del Padre al Hijo es un amor, escucha, único, único. El Padre ama al Hijo como no ama a nadie en el mundo. La palabra que aquí se utiliza y se traduce como ama, no es la palabra ágape, como podríamos esperar. Un amor profundo, un amor de elección, un amor soberano, un amor servicial. No, la palabra que aquí se utiliza es la palabra fileo. Esa palabra fileo muestra el amor familiar entre dos iguales. Es decir, yo amo a mi hijo, a mis familiares, ¿por qué?
Ese es un amor porque muestra nuestra igualdad. Porque no tengo que decidir amarte así. Te amo por lo que somos, a pesar de lo que hagamos. Nosotros los creyentes debemos amarnos con un amor ágape. Esto es un amor decidido, un amor que se toma la decisión sacrificial, un amor servicial, un amor de Dios para con nosotros. Pero también debemos amarnos con amor fileo. Y escucha, ese amor fileo es el amor por lo que somos. Los creyentes nos amamos en el amor fileo porque somos lo que somos, hijos de Dios. No por lo que hemos hecho, no por nuestras acciones, sino por nuestra naturaleza. Hemos recibido una relación de parte del Padre de unidad en el cuerpo, en la familia de Dios. Y por lo que somos, nos amamos de manera familiar, fileo. Y eso es lo que Jesús está diciendo. El Padre ama al Hijo y utiliza esa palabra que todos saben que es el amor por lo que son. Padre e Hijo, iguales. Iguales. Así que el mismo amor que Dios Padre declaró públicamente, este es mi Hijo amado, en Él tengo toda mi complacencia. Ese es el amor que el Padre se complace por el Hijo, pero ahora Jesús utiliza un amor diferente, en el amor de la relación entre iguales, entre el Padre y el Hijo. Así que vemos que el Hijo asumió tener la prerrogativa, es decir, lo que solo Dios puede tener. Y así Él demuestra que tiene una relación amorosa con el Padre única que el Padre tiene con el resto. Dios no ama a nadie como ama al Hijo de esta forma. Porque Dios ama al Hijo de una manera merecida por quien es. Nadie más es como el Hijo. Y tú podrías decir, pues yo pensaba que Dios me amaba a mí como al Hijo. Dices, no. Tiene una diferencia. Y es que Dios te ama a ti por medio de la obra que el Hijo ha hecho en ti. Por medio de la justicia del Hijo en ti. Y Dios te ama a ti no por lo que eres tú, sino por lo que tú has sido transformado en Cristo. No hay nada en ti que merezca el amor de Dios, sino que Dios te ha transformado a ti y ahora te ha hecho hijo suyo por medio de Cristo. El amor que Dios ha tenido con nosotros no es por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué? En que siendo aún pecadores, es decir, a pesar de ser lo que somos, Cristo murió en nuestro lugar por nosotros. Jesús demostró ser igual al Padre porque Él hace todo lo que el Padre hace y demuestra ser igual al Padre porque tiene un amor con el Padre único. Y que demuestra que el Hijo hace todo lo que el Padre hace porque se aman con un amor filial, porque son iguales, porque forman parte de la misma unidad. Pero vemos también en el versículo 20 que el Padre le muestra todo lo que el Hijo hace, y esto en el sentido de dirigir las obras que Dios está ordenando en el ministerio del Hijo en su humanidad. Todo lo que el Padre le permite al Hijo hacer forman parte de la obra soberana que el Padre ha dirigido en su humanidad. Es más, esas obras van a ser mayores con el propósito de que ellos se admiren y glorifiquen al Padre. ¿Cómo qué? Como también deben glorificar al Hijo. Es lo que terminará diciendo en esta predicación. ¿Y cuál es la razón por la que ellos deben admirarse? Míralo ahí en el versículo 21. ¿Por qué? Y esa es la razón de por qué se deben admirar. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Ese Él quiere, ¿quién es? Jesús quiere. A todos los que Jesús quiere son los mismos que el Padre quiere. Y todo lo que el Padre puede hacer y dar vida, también el Hijo puede dar vida. La resurrección de los muertos es definitiva. Mucho más quisieron matar a Jesús cuando ¿qué? Cuando Jesús resucitó a Lázaro. Eso ya fue tremendo. Un hombre que llevaba 4 días muerto y delante de muchos testigos Jesús resucitó a Lázaro. Y ahora querían matar no solamente a Jesús, sino querían matar a Lázaro. Porque era un testimonio vivo ¿de qué? De que Jesús es Dios. Sí, vemos que hay milagro de resurrección,
en otros lugares de la Escritura, pero no como Jesús lo hace, dando testimonio público en la oración. Recuerda cuando Jesús resucitó a Lázaro, que oró públicamente y dijo, para que ellos sepan que tú me has enviado. Todos los demás que resucitaron a un muerto, lo hicieron como testimonio de que Dios es quien tiene poder, no él. Pero Jesús lo hizo con un testimonio único, para que sepan que yo soy tu Hijo, a quien tú has enviado, para que sepan que Él es Dios. Así que terminamos con este punto. Jesús es Dios y lo demuestra por sus obras unificadas con el Padre. Todo lo que el Padre puede hacer, lo puede hacer el Hijo de igual manera. La armonía perfecta que caracteriza la obra conjunta del Padre y del Hijo, esa es una unidad que muestra unidad en esencia, la misma esencia. El mismo Dios que gobierna desde el cielo es el mismo Dios que está en ese tiempo en la tierra demostrando su deidad. 4 aplicaciones sobre esto. Si Jesús puede hacer las obras del Padre, entonces debes confiar en la obra de Cristo para salvación. Solo Dios puede salvarte y solo Dios te puede salvar por medio de el Hijo. Solo Cristo puede traer salvación. No hay salvación fuera de Él, porque solo Él tiene poder y es en esencia Dios quien fue a la cruz a ocupar el lugar de los que han de creer. Por eso confía en la salvación que solo el Hijo te provee. En segundo lugar, confía en la obra perfecta del Hijo para cuidarte. ¿Cuántos miedos tienes? ¿Cuántas preocupaciones hay en tu vida? Y esta es una enseñanza acerca del poder que Cristo todavía tiene para cuidarte. Él está cuidando de sus hijos. Él intercede por los creyentes delante del Padre cuando nosotros pecamos. Él está cuidando a su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pueden quitarnos la vida, ¿sí? Pueden quitarnos la vida. Pueden quitarnos la casa, pero no pueden quitarnos la vida eterna que Cristo ha comprado para nosotros. Eso dice Romanos 8, ¿verdad? Ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los ángeles, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, en su poder, en su obra. Por eso confía en Cristo para salvación, para tu cuidado, pero también confía en Cristo para tu dirección, para dirigir tu vida. Pon en las manos de Cristo la dirección de tu vida. Deja que Cristo guíe tu vida por medio de su palabra, por medio de su verdad. No de manera emocional, siento que esta es la voluntad de Dios. No, eso es mentira. Sé que esta es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra. Y si su palabra me dice cuál es la verdad y por dónde debo de caminar, así debo hacerlo, aunque vaya en contra de mi voluntad. Debemos pedir que el Señor cambie nuestra voluntad de acuerdo a su voluntad. Y en cuarto lugar, confía en la obra perfecta de Cristo para tu obediencia. Porque Él no es un amiguito. Él no es un amiguito. Él es el Señor de señores. Él no es tu hermano mayor solamente. Hay aspectos de Jesús hacia nosotros que son tiernas y muestran cercanía y realidades, pero que nunca te quite de la mente su posición o la tuya delante de Él. Estamos bajo el señorío de Cristo. Somos esclavos de Cristo. Él es nuestro dueño y Señor. Él nos compró con su propia sangre. Así que no te perteneces a ti. Tienes un dueño. Debes obedecerle. Debes vivir en obediencia a Él, en dependencia del Espíritu, guiado por su palabra. Debes arrepentirte de tus pecados antes de que Él venga a traer disciplina a tu vida. Pero confía que no hay mejor vida que la vida de obedecer a tu Señor, a tu Maestro, a Cristo Jesús, quien es Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tú haces obras que nadie puede hacer y tu Hijo las puede hacer de igual manera, porque Él es Dios. Por eso, Señor, ayúdanos a crecer nuestra confianza en Él, en su palabra, en su obra de salvación, en su dirección, en su verdad revelada, en su autoridad sobre nosotros. Rogamos, Padre, que tú nos ayudes a someternos a la autoridad de tu Hijo. Y esto por medio de la dependencia de tu Espíritu Santo.
Trae salvación a aquellos que piensan que por venir a la iglesia o seguir el ejemplo de los padres ya son salvos, o por vivir una vida religiosa son salvos. Señor, fuera de Cristo no hay salvación. Señor, convence de pecado a los pecadores, que se arrepientan de sus pecados y que vengan a Cristo, el único que puede salvarles, el único en quien hay salvación, porque Él es Dios hecho hombre. Señor, que tu iglesia también refleje esta realidad en nuestras vidas, que seamos sal y luz en este mundo, que te glorifiquemos en nuestro amor mutuo como hermanos, que te glorifiquemos en nuestro servicio mutuo, pero también en nuestro testimonio público, en nuestra obediencia a ti, que se manifieste que somos discípulos tuyos porque vivimos y nos amamos como tú nos amaste. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.